te vas a acercar más a Dios. Por favor, háganme preguntas. Les prometo que van a tener preguntas. Yo creo que alguien va a salir con algo esta noche que va a cambiar tu vida. Yo creo que esta noche los velos de sus ojos van a ser rompidos de alguien y vas a salir con nueva revelación y con liberación esta noche. Así que el capítulo 1 estuvo poderoso con nuestra profeta Destiny Martínez y hablamos. El capítulo 2 es la anatomía bíblica del hombre. Y empieza para decir, para poder entender por qué todas estas cosas han ocurrido en tu vida, necesitas entender cómo Dios te creó. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz te santifica totalmente, y ruego a Dios que todo tu espíritu y alma y cuerpo sean preservados sin culpa a la venida del Señor Jesucristo. Así que puertas abiertas es el fundamento del creyente, ¿no? Tenemos que entender que como hijos de Dios, no guerramos contra carne ni sangre, ¿verdad? Pero contra principados y potestades en los aires. Entonces es nuestro trabajo de salir de este cuerpo y saber que hay aún más de lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sentimos en este cuerpo. Hay más que eso. ¿Me escuchan? Todos los días tenemos que darnos cuenta que hay una batalla constante, ¿verdad? Pero no entras en una batalla sin tener un plan, ¿verdad? Yo crecí jugando béisbol y golf, ¿verdad? En high school. Y siempre tienes que tener un plan de ataque, ¿verdad? Un plan, no vas ciegamente solamente. La Biblia dice que no somos ignorantes de las acechanzas del enemigo. Las acechanzas, ¿verdad? No es una acechanza, son acechanzas, hay más de una. Y nosotros fuimos llamados a saber qué son esas acechanzas. ¿Y de dónde agarró eso el enemigo? ¿Me escuchan? ¿Dónde agarró eso? Todo, mire, el diablo no ha creado nada. Todo lo que Hollywood está enseñando y, es tan poderoso y todo eso, ¿verdad? Como dijo nuestro pastor, el Hollywood pinta al diablo como como le gusta el fuego, pero no le gusta el fuego porque él es consumido en el fuego del Espíritu Santo. Así que todo lo que el diablo tiene, toda táctica contra tu vida, Dios la va a voltear para tu bien. ¿Por qué? Porque eso fue diseñado por Dios primeramente. Están muy callados, no me vean cómo están locos. Ahora ya sé lo que dice el pastor cuando me dicen, ¿por qué me están mirando así con esa voz tan alta? Ahora, nuestra anatomía es que somos alma, cuerpo y espíritu. Como Destiny dijo la semana pasada, nuestra alma es, es el puente del espíritu a la carne. Y eso fue poderoso porque mucha gente acepta a Jesús y piensan, quiero ser guiado por el espíritu, no me importa nada del alma, guiado por el espíritu y caminar en el espíritu. Pero no saben que tu espíritu no puede funcionar sin tu alma. ¿Me escuchan? Tu espíritu no puede funcionar sin tu alma. ¿Y dónde vemos esto? Está en la Biblia. Jesús, cuando vio a las multitudes, dice que él fue movido con compasión. ¿Dónde está eso? En tu alma. Y dice, si usted lee su Biblia y ve que cada vez que habla del alma y nunca dice tu espíritu se va a ir al infierno, tu espíritu está condenado. ¿Por qué? Porque tu espíritu es el ADN de Dios mismo y es literal, Dios. Cuando yo leo la palabra, la gente piensa, bueno, nomás vienes a la iglesia, vienes a una clase y haces preguntas. ¿Por qué no haces preguntas cuando estás leyendo tu Biblia en casa? Porque piensas que estás solo, pero no estás solo. Tienes que hacer preguntas porque donde hay preguntas hay crecimiento. Si no hay preguntas, no hay crecimiento. Dilo de nuevo. Tienes que hacer preguntas porque donde hay preguntas hay crecimiento. ¿Me escuchan?
Así que tu alma, tu espíritu, sí queremos ser guiados por el espíritu, pero cuando Jesús vino, ¿verdad? Del cielo, él entendió que él ya no estaba en el cielo, que él tenía que funcionar y, y moverse basado en lo que estaba aquí en el mundo, ¿verdad? Basado en la carne. Él entendió eso, que ahora hay leyes que yo estoy debajo de ellos porque ahora yo soy carne y yo tengo que ceder mi alma a mi espíritu. Es verdad, porque si usted, yo no sé cuánto ustedes leen la palabra de Dios, ¿verdad? Y lo recomiendo. Cuando usted esté leyendo, haga preguntas, porque cuando yo leí eso de la multitud que Jesús sintió compasión, yo estaba pensando, ok, emociones, porque es fácil decir, oh, las emociones son malas, ¿verdad? Y yo vi, pero bueno, Jesús nos enseña, usó las emociones y se movió en compasión para profetizar a gente. Entonces es cuando él fue conmovido, ¿verdad? Entonces él pudo am, hablarle a esa multitud. Tu espíritu no puede funcionar sin tu alma, como Dios no nos dio nada que es malo. Dios es un Dios bueno, es un Dios justo. Así que tu alma eres tú. Tu alma eres tú. La gente dice que quieres escuchar a Dios. Dios le habla a cada persona aquí. Dios te habla todos los días de tu vida. La palabra de Dios dice así. Dios le habla al hombre una o dos veces, pero el hombre no percibe, entonces ya no habla más, ¿verdad? Dice que eso quiere decir que Dios te habla una vez, no lo percibes, te habla de nuevo, no lo percibes, entonces dice, ok, ¿por qué dice percibir? La gente quiere escuchar a Dios, ¡pum! Te hablé a Arvin, ve, predica en las calles. No. Entonces no tenías que percibirlo, ¿verdad? Cuando tú lees la palabra de Dios, dice que la palabra de Dios es dulce como la miel. Tienes que tomar tu tiempo. La gente lee la Biblia, oh, porque de tal manera somos vida eterna. No, despacio. Y haz preguntas cuando lo leas, dice, de tal manera amó Dios al mundo para que todo, ¿qué quiere decir? Cualquier persona, todos. La palabra de Dios es muy profunda. Yo no sé si entienden eso. Yo estaba hablando con Destiny el otro día y vemos estas películas en Hollywood. Y, y yo no sé si han visto esta película que se llama el Hunger Games. Y tienen este grupo de personas que los agarran y los llevan una localidad que nadie sabe dónde está, ¿verdad? Y no saben por qué están atrapados allí y todo. Ahora, vamos a traerlo al día. Hay una verdad de eso, porque estamos aquí en la tierra, ¿no? Y deseando estar de regreso con nuestro Creador, ¿no? Y esas películas se están viendo alrededor y dicen ¿qué puedo usar? ¿Cómo puedo agarrar claves de dónde yo vine? Para poner en perspectiva así la palabra de Dios, mire, el creador del universo, de toda estrella, toda galaxia, todo planeta, te puso aquí en esta vida y te dejó un libro. La fallaron, no la agarraron. Lo voy a decir de nuevo. El creador del universo y del mundo te dejó un libro. Vamos a continuar. Así que Dios creó el espíritu, el verdadero tú, recreado, ¿no? El espíritu, si lees en la Biblia, para poner el espíritu en perspectiva y saber qué tan poderoso es el ADN de Dios dentro de ti y nada puede cambiar eso. Nada. Ningún diablo del infierno puede tocar eso. Ese es el ADN de Dios. Así cuando pongamos manos sobre ustedes, es esa idea de Dios viniendo a través de nuestras manos y cambiando tu vida. Así que el Espíritu, en la Biblia, María tenía a Jesús. Y pueden encontrarme esa escritura donde
en Mateo, donde el Espíritu Santo vino sobre María y plantó la semilla, ¿no? Y quiero saber qué dice. Cuando el Espíritu Santo, me lo lees por favor. Y el, y el ángel contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo vendrá sobre ti y el Santísimo que será nacido será llamado Hijo de Dios. Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Vamos a ponerlo en perspectiva. El día que tú aceptaste a Jesús, el día que tú aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador, la misma cosa que le pasó a María, te pasó a ti. Y Él vino sobre ti y puso el Espíritu de Dios sobre ti. Es mucho para ustedes. Deja regreso a ver a hacer las cámaras mejor. Así que tu espíritu es el ADN de Dios y nada puede cambiar eso. Dios vive en ti. ¿Por qué crees que Pablo dijo, soy crucificado con Cristo? Porque tenía el espíritu de Cristo. Pero lo que tenemos que darnos cuenta, Dios es eterno y nosotros también. Dios es un Dios eterno. Dice, mis caminos son más altos porque estamos en el cuerpo, estamos en una línea de tiempo, pero Dios está fuera de tiempo. Sus caminos son más altos que nuestros caminos. ¿Dónde iba esto? Así que cuando Dios puso ese espíritu dentro de ti, el espíritu de Dios y el espíritu divino sobre ti, y cubrió, ¿verdad? Lo mismo que le pasó a María te pasó a ti, pero no te has dado cuenta de eso. Ujú. Espíritu Santo, ayúdame, por favor. ¿Qué dije antes de esto? El tiempo, ¿no? El tiempo de Dios. Estoy crucificado juntamente con Cristo. Sí dijo, tenemos que analizar lo que él dijo. Estoy crucificado con Cristo. ¿Que no es Pablo el que mataba a los cristianos, a familia, a los niños, nomás por creer en Cristo Jesús? Y ahora él dice que él fue crucificado juntamente con él. Sí, es lo que está diciendo. Tus pensamientos, por eso es tan importante que te rindas a Dios tu manera de pensar, porque tu manera de pensar está fuera de tiempo. Así que Dios, estando fuera de tiempo, es espíritu. El espíritu está pasado, presente y futuro, porque Él está fuera de tiempo, ¿no? Entonces, cuando Pablo dijo, juntamente soy crucificado con Cristo, Pablo dijo, yo fui crucificado con Cristo. ¿Por qué? Porque en el espíritu de Dios, ese es el ADN de Dios que fue crucificado en el Calvario. Y la gente dice, yo fui crucificado con Cristo, pero no se dan cuenta de lo que significa eso. Entonces Dios está fuera de tiempo. Así que cuando tú eres crucificado con Cristo, tu espíritu está sentado en lugares celestiales con Dios. Así que tu espíritu está fuera de tiempo. Tu espíritu. Por eso cuando tú te duermes, estás en el espíritu. Porque estás fuera de tiempo, no estás consciente. Ahora tu espíritu está vivo. Así cuando dice que fui crucificado con Cristo, tienes que salir fuera del tiempo de este mundo, de la discreción de este mundo. Los cielos y la tierra pasarán, dice, mas mi palabra nunca pasará. Así que tu alma consiste en la mente, tu intelecto y en la memoria, tus emociones,
tus pensamientos. Si es bueno para renovar nuestra mente, ¿verdad? Y fuimos instruidos a renovar nuestra mente a la voluntad de Dios. Pero renovar tu mente es un trabajo que lo hace el Espíritu Santo. No, no nada que, sí, leemos la palabra de Dios y deberías de estar leyéndola todos los días y orando todos los días. Pero como estaba diciendo Justin, la gente no quieren a Dios, sino simplemente quieren los beneficios de Dios. Y renovar tu mente es un acto que hace el Espíritu Santo que está dentro de ti. La gente, yo caí víctima de eso, tratando de renovar mi mente en mis propias fuerzas, porque la palabra dice renovar nuestra mente, ¿verdad? Cuando renuevas tu mente, tiene que ser guiado por el Espíritu Santo, porque es muy fácil caer en la trampa de que, oh, yo tengo que hacer esto para renovar mi mente. Tengo que hacer esto para renovar mi mente. Pero por eso se llama ser guiado por el Espíritu Santo en vez de guiarte por tu propia sabiduría, ¿no? Así que tu alma te está diciendo que renueves, ¿verdad? Tu mente. Porque tu alma, tu espíritu necesita tu alma. No pueden funcionar el uno sin el otro. Es como una cadena, ¿verdad? Si una se quebra, pues se quebra la cadena. Pero si tu alma está quebrantada, está quebrada, está dañada, no puede funcionar bien. Por eso, si tú ves ministros como Grandpa Ed, él está en forma, ¿verdad? Porque él anda corriendo para arriba y para abajo como si nada. Y su cuerpo está en forma para poder usar su cuerpo que está en forma. ¿Cómo vas a tener un cuerpo todo quebrantado, todo hecho leña y no vas a poder ministrar a miles de personas, ¿verdad? Entonces tienes que estar en forma, tu mente, tu cuerpo, tu espíritu. Vamos a leer. La mayoría de la gente solo está familiarizado con dos partes, el cuerpo y el alma. Esto es muy importante saberlo para poder ganar tu batalla sobre el enemigo. Tu espíritu es la parte que se parece a Dios, el ADN de Dios. Tú fuiste hecho a la imagen de Dios en tu espíritu. Esta es la parte de ti que se conecta a Dios. Cuando tú recibiste a Jesús en tu corazón, tu espíritu, usted pasó de ser muerto espiritualmente separado de Dios a estar vivo en el espíritu como lo estaba Adán. Dios resucitó tu espíritu muerto y entró el Espíritu Santo en tu espíritu. Tú eres uno con Dios en el espíritu. Eres poderoso en tu espíritu porque más grande es Él, Jesús, que está en ti que el que está en el mundo. Cuando Dios te ve a ti, Él te ve a ti a través del Espíritu. Cuando te ve a ti como su hijo, no te está viendo a través del alma, ¿verdad? Él, él no te identifica como un hijo a través de tu cuerpo, porque tu cuerpo está afectado por el pecado. Tu cuerpo solamente es el vehículo que Dios te dio para que puedas moverte en esta tierra. Cuando tú recibas la revelación de tu identidad, real identidad está en el Espíritu, tú vas a poder caminar con Dios y no vas a permitir que el enemigo te condene más. La condenación no es de Dios. La palabra de Dios nos dice que Jesús vino al mundo no para condenar al mundo, más para salvarnos, ¿verdad? Así que esa palabra condenación. Esos que tienen condenación aún no han tenido una experiencia con el Espíritu Santo, porque cuando viene el Espíritu Santo no solamente viene a visitar o a decir hola y adiós, Él no más viene a tomarse una tacita de té y se va por su día. Él viene a vivir en ti y a vivir por ti, a morar en ti por siempre. El Espíritu de Dios es algo tan profundo, ¿verdad? Porque Dios es espíritu, como les dije, y estoy muy agradecido todos los días, ¿verdad? Porque creciendo con los pastores, mis padres, ¿no? Dios me ha mantenido a mí y a Destiny de estar dolidos de la iglesia o gente, nos ha guardado, ¿verdad? Y por la gracia de Dios que estamos aquí hoy. Pero el Espíritu de Dios, cuando viene sobre ti, ya no eres tú. Ese ADN viene como un río fluyendo y todo lo que está seco toma control de eso. Y la cosa más importante como creyentes, ¿verdad? El problema
es que ellos piensan, y para poder ser la luz del mundo, tienes que excluirte a ti mismo. El problema con cristianos y creyentes, muchos, no todos, pero muchos, ellos dicen de ser justos y santos, y para hacer eso tienes que estar separado. Pero Jesús vino a hacer la luz entre las tinieblas, y la tiniebla no puede echar fuera las tinieblas, solamente la luz. Entonces, ¿cómo vas a hacer la luz y estar secluido aparte sin hablarle a nadie? ¿Cómo? Y la justicia viene solamente por medio de Jesucristo. Fuera de Él no hay justificación. No hay nada que tú puedas hacer. Quiero que me escuchen y me escuchen bien. No hay nada que tú puedas hacer para justificarte, hacerte justo. Buenos morales. Hay mucha gente que está allá afuera con buenos morales, se portan muy bien. La gente más amable que has conocido. No, pero no son justos delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque cualquier otro camino fuera de Jesús te lleva directamente al infierno. No hay nada que tú puedes hacer para cambiar, para ser justo delante de los ojos de Dios. Es solamente por medio de Jesucristo. Así que para ser justo, la palabra de Dios nos dice que nuestras obras son como inmundicia para Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Jesús es lo que haces. Jesús vino para poner un ejemplo para nosotros. Cómo fluir la alma y el espíritu. Muchas veces leemos los evangelios y los leemos y a veces, y te preguntas, ¿por qué pusieron eso ahí? Yo, como yo le digo, a mí me gusta hacer preguntas. Espíritu Santo, ¿por qué está esto aquí? Pero te das cuenta porque está eso allí, porque hay una revelación secreta de cómo Jesús funcionó aquí en la tierra y es de la manera que nosotros debemos de funcionar. Y mire, en cada palabra que está en la palabra, hay revelación en cada palabra, pero la gente lee la palabra de Dios y piensa que ya tienen todo. Dice, no necesito iglesia, no necesito leer mi Biblia y es todo. ¿Y por qué mandó entonces apóstoles, a maestros, a profetas, a pastores? ¿Por qué? Porque sin la iglesia, si tú dejas la iglesia afuera, tú estás en las manos de la decepción y de las mentiras. Y estás en orgullo porque piensas que tú lo puedes hacer tú mismo. Mucha gente viene, no estoy diciendo que aquí, pero mucha gente viene y dice, ay, es mucho con esa agua, es mucho con el aceite y las bolsas. Con todo, es mucho. Ah, yo no necesito eso. ¿Dónde está eso en las escrituras? Sí, están las escrituras, ¿verdad? Si lo lees. Pero muchos no leen y dice que mi gente está siendo destruida por falta de conocimiento y conociendo la palabra de Dios. Sí, deberíamos estar leyendo todos los días como creyentes, pero leyendo esto, Jesús lo dijo así a los judíos. Tú buscas las escrituras buscando poder, pero te das cuenta que las escrituras simplemente te guían hacia mí. Jesús le dijo a los judíos, busca las escrituras buscando por vida, y, pero te das cuenta que las escrituras te guían hacia mí. ¿Qué quiere decir eso? Sabiendo que esto es bueno, pero miren los fariseos, conocían las escrituras, ¿verdad? Más que nadie. Satanás conoce las escrituras, se las sabe. Leyendo esto no trae revelación. Mire, los fariseos conocían todas las escrituras, pero no reconocieron cuando Dios mismo estaba parado de delante de ellos. Los fariseos conocían las escrituras de atrás y adelante, profundo. Y no pudieron discernir cuando el Hijo de Dios estaba parado enfrente de ellos. Entonces, ¿qué? Entonces ya no voy a leer mi Biblia. No dije eso, no es lo que dije. Lea su Biblia todos los días. Pero
Pregunte, haga preguntas y ore antes de que lee la palabra de Dios. ¿Tienen preguntas alguien? Por favor, hagan preguntas. Acá tenemos una pregunta. Dijiste que renovar tu mente es el trabajo del Espíritu Santo. Es la primera vez que he escuchado eso. El Espíritu Santo nos habla todos los días. Él está dentro de nosotros, no mora en nosotros y Él está aquí para guiarnos. Cuando Jesús se estaba yendo, ¿verdad? Estaban todos, pero maestro, ¿qué vamos a hacer? No te vayas, ¿cómo nos vas a dejar? No, dice, no, es que yo me tengo que ir porque el ayudador viene. Pero ahora que ese ayudador está dentro de ti, Él te habla con una voz, ¿verdad? Y esa voz, te conozco yo a ti bien, ¿verdad? Que estás viendo esa pared y tenemos 5 personas te están hablando y te van a decir, ¿cuál es Caleb? Esa voz de cuál es Caleb. Tú vas a reconocer porque hemos pasado tiempo juntos, tú sabes cómo yo hablo, cómo yo pronuncio las palabras, mi manera de hablar. Es la misma manera. No hay nada nuevo debajo del sol. Tú no solamente tienes que pasar tiempo con él y percibir esa voz y vas a reconocerla, ¿verdad? Muchas veces leo las escrituras y oro, Padre, no sé qué leer y a veces estoy leyendo y me dice, léelo de nuevo porque lo leíste, por mi mente se fue a otro lugar y ya no ni sabe lo que estás leyendo. Así que esa voz te va a guiar a qué leer. Cuando tú te familiarices con esa voz, entonces te va a decir a ti cómo vas a renovar tu mente. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene otra pregunta? Donde hay preguntas hay crecimiento. Cuando explicaste es que hay una conexión entre el alma, el espíritu, el cuerpo, ¿verdad? ¿Cómo, cómo puedes identificar? Porque venimos aquí, ¿verdad? Para identificar las puertas abiertas que nuestra alma tiene, pero ¿cómo identificas áreas que todavía tienen que ser sanas? ¿Y cómo el Espíritu nos va a ayudar en eso? Y para que se manifieste a tu cuerpo, como si tu cuerpo está batallando algo y quieres restauración completa, ¿cómo permites que les... Yo sé que Jesús vino a sanarnos 100% de todo eso. ¿Y qué podemos hacer para sanar nuestra alma? Suena como si quieres, estás teniendo un problema, no puedes oír bien la voz del Espíritu Santo. Pero tienes que regresar a lo que le dije a Chris, pasando tiempo con él. Y esta es la cosa, todos quieren profetizar, que es algo bueno y todos fuimos llamados a hacer eso, ¿no? Pe- pero la palabra nos dice que somos fieles en lo poco. La gente quiere olvidarse. La gente quiere oír la voz de Dios para otros, pero no para ellos mismos. Quieren oír la voz de Dios para otros, pero no para ellos mismos. Pero tú tienes que familiarizarte con con eso y que seas fiel en lo poquito, ¿verdad? Yo siempre, y lo digo humildemente, yo siempre he sido guiado por el Espíritu Santo, no hagas esto, no hagas lo otro. Pero recientemente se ha puesto mucho más fuerte, ¿verdad? Porque es maravilloso todos los días, ¿no? Y y ser guiado por el Espíritu Santo solamente se hace por el Espíritu Santo, ¿no?
pero tienes que apoyarte en Él. Y para poder apoyarte en Él, tienes que escuchar de Él. ¿Y qué tal si no lo puedes escuchar? Si tú dices que el diablo te está diciendo que no escuchas la voz de Dios, ¿sí o no? Esa es una mentira. Primero, las cosas primero, tienes que desechar esa mentira. Tú tienes que decirte todos los días, es una oración que puedes decir todos los días: Padre, gracias por tu voz que yo escucho todos los días. Gracias por hablarme todos los días. La palabra de Dios dice ser fiel en lo poco. Mira, como el diablo te ha engañado a pensar que no escuchas de él. Gracias, Dios, por tu voz que me habla todos los días, que me guía todos los días, que me instruye todos los días. La palabra de Dios dice que mis ovejas escuchan mi voz y la conocen y no seguirán la voz del extraño. Tú eres su oveja, entonces escuchas su voz. De este día en adelante tú vas a escuchar su voz. Así que Él te va a instruir. Es como tú dijiste, ¿cómo hago esto y cómo averiguo esto? Él es el ayudador y Él te va a guiar. Ser fiel en lo poco. Él es mi mejor amigo. Yo le pido al Espíritu Santo por todo. Digamos que me voy a ir a acostar y, y- y tengo que llevarle algo a la cafetería, ¿no? Y se me olvidó y me olvidó a escribirlo. Y yo le digo: "Oh, Espíritu Santo, recuérdame llevar ese café a la cafetería mañana". Y cuando me despierto el siguiente de la mañana, el Espíritu Santo me recuerda y me dice: "Ve, lleva ese café a la cafetería". Tienes que ser fiel en lo poquito. Gente quiere echar demonios fuera tanto y sigues lleno de demonios tú mismo. Así que siendo fiel en lo poco te ayudó. Espero que te haya ayudado. ¿Hay más preguntas? ¿Cómo estás fluyendo tan suavemente? Es el Espíritu de Dios, no soy yo. Mire, la oración es como ir al gimnasio cuando estás trabajando en tus músculos, ¿no? No nos gusta hacerlo, a la carne no le gusta hacerlo, pero si hago 10 zancadillas, 10 esto, 10 lo otro, todos los días te vuelves más fuerte, entonces tienes que seguir y ser consistente para que eso se vuelva más fácil y más fácil. Hay una escritura. Quiero que vayan a donde Jesús le dice a sus discípulos que oren de esta manera, pero se los quiero enseñar de otra manera. Es cuando los discípulos estaban preguntándole a Jesús, y cuando estaban en Getsemaní, ¿verdad? Les dice, entonces oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, tu voluntad sea hecha en la tierra como en los cielos. Pero escuchas a las personas y no lo interpretan bien, ¿verdad? Y nomás lo dicen palabra por palabra. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdónanos de nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Y, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal, por tuyo es el poder y el reino. Amén. Noten, Jesús dijo, oren de esta manera. No dijo, oren de esta manera. Note Jesús orando, su oración está, ¿verdad? Está soportándose en Jesús y no nos guíes en tentación. Su, su oración, ¿verdad? En el 12 allí, tú estás apoyándote en Dios. Perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Danos hoy nuestro pan de cada día.
venga tu reino, hágase tu voluntad y no la mía. Entonces, él estructuró esto para enseñarte cómo orar, no palabra por palabra, pero es una estructura, cómo debes de orar, una oración de agradecimiento y enseñándole a Él cómo tú eres y que tú te apoyas en Él y que no puedas hacer nada sin Él. Es una manera, un estado, ¿verdad? Que te dice que tú no eres nada sin Dios. Somos simplemente polvo sin Dios, sin Él. Preguntas. ¿Están aprendiendo algo? Lo que estamos diciendo de escuchar a la voz del Espíritu Santo. Como hay un tiempo que tú dijiste, bueno, cuando te recordó hacer algo, tienes que ser fiel, porque mira, la salvación es personal. Jesús se murió por todo el mundo y tienes que hacerlo personal. Jesús murió por mí. No murió por mi amigo, Él murió por mí. Ser fiel en lo poquito, ¿verdad? Sí, ser fiel en eso y Dios puede ver eso y Él puede ver que tú eres fiel en eso y Él se va a mover a tu favor. Todos perciben diferente, ¿verdad? Tú eliges, tú vas a escoger cómo va a funcionar tu fe. Tenemos que vivir por fe y no por vista. Amén. ¿Otra pregunta? En la pregunta regresamos. O te está hablando el enemigo, o te está hablando el espíritu, o tú te estás hablando a ti mismo. ¿Hay tres en vez de dos? ¿O cómo funciona eso? Sí funciona así. Hay una escritura que dice los dardos, ¿verdad? Del enemigo vienen. Sí son pensamientos, ¿verdad? Sí, el diablo sí va a venir. Estoy Explícame tu pregunta. Cuando recibes un pensamiento en tu mente, ¿de dónde viene? ¿Solamente hay dos lugares donde viene o nomás uno? Nomás hay dos, bueno o malo. ¿Es normalmente de Dios o lo malo? O del diablo. Regresando a lo que te recordó Dios, ¿verdad? De que te llevaras eso a la cafetería. Pero mucha gente se confunde con la voz del Espíritu y piensan que nomás son ellos, ¿no? Nunca eres tú. Así que si tú tienes esa manera de pensar que eres tú, estás mal, ¿verdad? Eso es orgullo. Nosotros estamos aquí en esta tierra para elevar el nombre de Jesús, exaltarlo. Y mm, es como yo oro, es como yo hago esto, yo hago lo otro, pero todo viene de Dios. Somos literalmente el ADN de Dios en nosotros. Entonces te puedes convertir en la mente. Pues Pablo dice que tenemos la mente de Cristo, pero como tú tienes algo, puede estar en tu bolsillo, ¿verdad? Pero no lo usas. Entonces te tienes que poner esa mente de Cristo. Lo puedes tener, pero no lo estás usando. Somos coherederos juntamente con Cristo. El versículo que dice nosotros está hablando de tú y tu espíritu. Somos crucificados con Cristo. Yo fui crucificado. Pablo llegó al punto donde él dijo,
Cuando esta carne peca, ¿verdad? Es el pecado, ¿verdad? En mi carne, pero no me identifico con eso porque yo fui crucificado con Cristo. E- El diablo, tú y Dios. Y Caleb dice que son dos. Yo digo que son dos. Cuando se convierte en tres, eres tú poniéndote de acuerdo con el diablo, porque la Biblia dice en Proverbios que hay maneras que se ven bien a los hombres, pero ese hombre piensa que es él, pero al final es muerte, porque nunca fuiste tú, fue el diablo hablándote. Quiero agregar algo a eso que creo que es un poco confuso, ¿verdad? Está hablando con Destiny aquí atrás. Digamos que tú quieres nieve. Ay, quiero nieve de vainilla. ¿Es Dios o el diablo? Es Dios, porque Dios quiere que tú vivas una vida abundante y si quieres tu ice cream de vainilla en ese momento, está bien. Las cosas de tu alma que te gustan están mezcladas con el gozo del Señor y tú disfrutando tu vida. Así es como algo que te dice, oh, yo quiero nieve, ¿verdad? De vainilla. ¿Por qué? Porque te sientes bien y quieres tener un momento feliz con tu nievecita. ¿De dónde viene ese sentimiento feliz? Entonces sí, son dos, ¿verdad? Como él dijo, es poderoso. Si tú piensas que eres tú y tú, entonces vivimos independientes de Dios. Es algo falso, ¿verdad? Es, es un engaño del enemigo. Dios quiere que disfrutemos las cosas en la vida. Y porque el diablo me dice a mí, porque estoy ayunando y yo quiero una tacita de café y me dice, tómate la tacita de café. Y es cuando tienes que decir, apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Tenemos una pregunta, otra más. ¿Cómo va el ayuno para todos? Cuando tú sueñas, ese es el espíritu, ¿no? Entonces, ¿todo sueño es bueno o hay unos sueños son malos? Entonces, tu pregunta es, ¿cómo puedes discernir si es un sueño bueno o un sueño malo? Bueno, yo creo que todos los sueños vienen de Dios. Cada sueño, la palabra de Dios dice que toda interpretación viene de Dios. ¿Cómo el diablo puede darte algo que Dios no puede interpretar? Entonces, tu pregunta es, ¿cómo sé? Sí, tienes que darte cuenta si hay sueños, ¿verdad? Pero tienes que hay sueños, ¿verdad? Más gráficos, ¿verdad? Pero Jesús también le dio esos sueños, ¿verdad? Como al faraón cuando las vacas estaban comiendo las unas a las otras, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le habló a faraón en sueño y a ti, tú siendo un hijo de Dios, no te va a hablar en sueño? El Dios te está hablando en sueño y te está diciendo algo. Y si te despiertas, y recuerda, toda interpretación viene de Dios. Si no entiendes tu sueño, entonces tienes que orar y tienes que decir, Dios mío, dame la interpretación de este sueño y te va a caer en tu espíritu y vas a decir, oh, eso es lo que significa. Los sueños son otra clase, es para otra clase, ¿verdad? Cuando Destiny dijo que los demonios no pueden escuchar nuestra mente, nuestros pensamientos y usan el poder de nuestra lengua. Y el pastor dice que debemos de meditar cuando queremos conectarnos con el Espíritu. Y nomás quiero más
información. Los demonios no pueden escuchar tu mente, tus pensamientos, solamente Dios. Y no necesariamente tienes que usar tus palabras con Dios. Tengo que usar mis palabras porque los demonios no pueden escuchar mis pensamientos, pero pueden escuchar mi voz. Y con el Espíritu de Dios, mi pregunta es, ¿solamente uso mi mente para comunicarme con tu Espíritu? La primera pregunta es, ¿los, los demonios escuchan tus pensamientos? Si el demonio puede escuchar tus pensamientos, ¿por qué no le mandó pensamientos? Él tuvo que venir ah, frente a frente con él, ¿verdad? Y decirle, brinca de aquí o doblégate y yo te doy todo esto, ¿verdad? Porque tuvo que venir con él. Pero yo sé los pensamientos que tengo sobre ti. Yo creo que somos este ser tripartito y la alma que tiene que ser renovada está corrompida, ¿verdad? Por el pecado. Es que le damos al diablo mucho poder. El diablo hizo esto, el diablo hizo lo otro. Esa es tu naturaleza pecaminosa solamente, ¿verdad? Por eso tenemos que renovar nuestra mente, renovar nuestra alma, porque Dios quiere usar nuestra alma y tu alma se va a comunicar con tu espíritu. Esos dos van a estar así, para que puedas escuchar a Dios así. Eh, Entonces, está bien para simplemente cuando estoy meditando, nomás pensar en Dios o también tengo que hablar. Estoy aprendiendo cómo meditar, porque nos están, ¿verdad? Usar mi imaginación y mis pensamientos, ¿no? Pero está bien no decir nada de palabras o debería de estar usando mis palabras para comunicarme. Está bien, depende de dónde estás. Meditación es solamente lo que estás pensando constantemente. Sí, claro, puedes usar tu imaginación solamente para simplemente meditar en Dios. Tus pensamientos son poderosos porque así es como te conectas en el ámbito espiritual por medio de tu imaginación. Por eso el diablo quiere tu alma, porque él quiere esa parte, porque él quiere tu imaginación. Sí, para meditación, sí, solamente medita depende. Si tu voz te distrae o lo que sea, el Espíritu Santo te lleva a un momento donde puedes usar tu voz sin que te distraiga. Este, do- este domingo vi a mi hija y le dije, canta, porque él ha hecho muchas cosas por nosotros. No, lo estoy pensando, no, le dije, no, tienes que abrir tu boca y hacerlo. Nomás está sentada ahí sin alabar, ¿verdad? ¿Está bien eso? Porque tenemos tanto que agradecerle a Dios. Y ella dice, sí, yo estoy cantando por dentro. Y le dije, no, pues no estás aplaudiendo, no te oigo, no tienes que darle reverencia a Dios. Y dice, sí, lo estoy haciendo en mi cabeza. Sí, eso sí es físico, tiene, ah, 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 porque lo que está dentro del espíritu va a salir por medio de la carne, ¿verdad? Si te estás regocijando en el espíritu, alabando a Dios, pues eso va a salir en la carne, ¿verdad? Vas a hacerlo físicamente si lo estás sintiendo en tu espíritu. De la abundancia del corazón habla, ¿verdad? La boca. La, raz- la razón por qué no queremos compartir mucho ujú. Cuando tú nomás agarras una cosa que decimos y agarras una cosa que dijo Destiny y otra cosa que dijo la otra persona, tú estás diciendo, pues me dices que solamente puedo hacer esto.
el punto donde, donde tú dices, bueno, solamente puedo hacer esto, solamente puedo pensar, solamente tengo que hacer palabras, no estás entendiendo el concepto. Pablo dijo, oraré en mi conocimiento y oraré en mi espíritu, en lenguas, ¿verdad? Y para que alguien diga, bueno, alguien dijo que solamente puedo orar en el espíritu y Pablo dijo, entonces yo también puedo orar así. Entonces, ¿cuál es? Tienes que tener mucho cuidado que tú entiendas lo que estamos diciendo porque el enemigo tiene una manera de torcer. Tú nunca nos vas a escuchar decir, tú solamente puedes estar, nomás puedes hacer esto. Tu hija lo que tiene es un demonio que está jugando con ella, porque ella escuchó de eso que Dios te da pensamientos o lo que sea, ¿verdad? Entonces lo que ella no sabe que un demonio la está deteniendo ahí en sus pensamientos, porque la Biblia dice que el poder de la vida y de la muerte está en tu boca y alabamos a Dios con nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo lo de nosotros. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y poner mucha atención. Si vas a poner atención, entonces hay dos preguntas, ¿verdad? Que te está preguntando Caleb. Sí, mira, la meditación no es usar palabras, es meditación. La mayoría de ustedes meditan mientras estamos predicando. Mira, cuando llegue a la casa voy a lavar los trastes, voy a hacer otro. Tú estás meditando y ni siquiera te das cuenta que estás meditando. Ay, ¿cuánto va a durar? Porque ya tengo hambre, me quiero ir a comer. Pero no estás usando tus palabras, estás usando tu imaginación, ¿verdad? Tu mente. Ay, que ya termine, ya me quiero ir. Entonces quiero que tengan mucho cuidado. Sí, Dios ve tus pensamientos, Él oye tu voz, si tú te acabas, si no tienes las palabras para orar, entonces ¿cómo vas a continuar hablando? Entonces brincas en el espíritu, en lenguas. Lee el libro de tu mamá. La segunda vez que lo leo. Pero por una razón me empieza a dar dolor en el estómago. Estaba en el trabajo y fue al baño y me empecé a vomitar. Y le dice, pues que salga, ¿verdad? Que salga ese demonio de mis emociones, de mi vida, todo. Y estaba ahí por 15 minutos en el baño, echando el fuego del Espíritu Santo ahí y echándolo fuera. Y ahora, cuando salgo de aquí, me voy al trabajo, pero siento el dolor en mi estómago todavía. Hay algo que no estoy haciendo bien. Yo estoy mandando el fuego del Espíritu y no sé si estoy haciendo algo mal, si necesito sanidad o qué necesito. ¿En qué meditas durante tu día y durante tu semana? ¿En qué estás meditando? Eh, eh, de veras, todos los días. Dios, es bueno la meditación en la palabra todos los días. Dice que donde entra la palabra trae luz, la entrada, ¿verdad? Ni siquiera entendimiento, ¿verdad? A veces lees la palabra y no la entiendes, pero eso te da luz, pero necesitas entendimiento. ¿Qué más puedes hacer?
Ya, basta de ti hacer y deja que el Espíritu Santo lo haga en ti. Es más de poder escuchar la voz del Espíritu Santo, porque me estás diciendo que estás haciendo todo, estás meditando en el Espíritu y todo eso. Y cuando yo voy de aquí, pues esto siempre sucede entre las 2 y las 3 de la mañana, cada vez que yo vengo aquí y luego de aquí me voy al trabajo. Mira, estás diciendo ahorita que no tienes tiempo, que siempre voy a esto. Tú eres la profeta de tu vida. Tú eres la que estás diciendo, cada vez que me voy al trabajo, siempre me voy en dolor. Siempre tengo dolor y siempre esto me pasa y no puedo hacerlo. Pero tú lo estás diciendo, entonces tú tienes que cambiar lo que estás confesando, porque ahorita estás diciendo que todos los días te duele y todos los días pasa lo mismo. Tus palabras son poderosas, el Espíritu de Dios está dentro de ti. ¿Verdad? El diablo está usando tu poder contra ti. Él te va esperando, mira, ahorita va a decir que todos los días siente ese dolor. Y ahí ya lo dijo, ¿verdad? Entonces tienes que hablar la palabra de Dios en contra de lo que estás sintiendo. Es un proceso. ¿Quién hizo los cielos y Jesús vino como bebé aquí? Dios lo hizo el, porque Jesús es el Hijo, ¿verdad? Dios es el Padre, así que necesitamos un Salvador y Dios mandó a Jesús. Jesús dijo, mándame a mí a salvarlos. Así que Dios hizo los cielos y mandó a su Hijo Jesús a salvarnos. Los ángeles fueron creados por Dios. Los ángeles no pueden crear, solamente son siervos de Dios para ir y hacer ¿verdad? Su voluntad, pero ellos no son creadores, nomás hay un creador que es Dios. Entonces, Él fue el que creó los cielos. ¿Alguien más? Vamos a regresar a los pensamientos, ¿no? Cuando alguien se salva, ¿verdad? Escuchan una enseñanza y dicen, no, tengo que deshacerme de pensamientos. Pero la palabra de Dios dice que para poder alabar a Dios lo tienes que alabar en espíritu y en verdad. Y Dios está buscando estos alabadores, ¿verdad? Que le alaben en espíritu y en verdad. Y luego dice que Dios es espíritu. No dice ahí que Dios es un cristiano. ¿Me escucharon? Fallaron. Dios no es religión, Dios no es un cristiano, Dios es espíritu. No, la están fallando, no la agarran. El cristianismo no es Dios, ¿verdad? Aunque seamos cristianos, pero ¿cómo paras la distracción en la meditación? Y tengo que parar a meditar porque estoy tan distraída en mi mente. Mira, mi pregunta para ti es ¿por qué siendo tan distraída y tú, y tú paras de meditar? ¿Por qué paras cuando estás ahí? Estás recibiendo tanta distracción porque estás a punto de recibir algo grande de Dios. Por eso el enemigo te está distrayendo porque estás tocando en las puertas de los cielos para recibir algo grande. Entonces, no debes de parar, aunque tengas la distracción.
estamos hablando de las distracciones, ¿verdad? Y a veces estoy abrazando a mi nieta y empieza a llorar y yo estoy llorando y yo empieza a llorar y yo la levanto y la... ¿Hay un problema con eso? No, hermana, sígale, los violentos la toman a la fuerza, ¿verdad? Eso es como quieres venir a mí, entonces ven al trono de la gracia, ¿verdad? Confiadamente. No piense que tiene que venir así nomás. Si tiene que levantar uh, la niña que está llorando, pues levántela y sígale llegando al trono. Otra cosa del pensamiento. Los creyentes quieren ser guiados por el Espíritu, ¿verdad? Sin su alma. Y regresamos donde estamos hablando. Estamos de acuerdo que Dios es Espíritu, ¿no? 100% no. Pero cuando lees la palabra de Dios, Él enseña la emoción. ¿Y dónde está la emoción, verdad? Así que en Génesis capítulo 6 dice que Dios estaba enojado, ¿verdad? No, se anda enojando no es malo, pero Dios es espíritu. ¿Por qué quieres deshacerte de tus emociones si Dios es espíritu, naturaleza, pero tiene emociones? Nomás estoy tratando de enseñarte cómo necesitas tu alma. Estoy enseñándote, ¿verdad? Porque Dios está enseñando emociones, pero Él es espíritu y las emociones están en el alma, ¿verdad? Nomás quiero enseñarles el significado del alma. Entonces Dios es espíritu. Jesús tenía un alma, ¿no? Porque cuando Él se convirtió en carne, ¿verdad? Pero Dios no tiene alma. No quiere decir que el espíritu puede tener emociones. No, pero tu espíritu usa las emociones. Dios es espíritu, puro espíritu, porque Él usa las emociones. ¿Cómo Él se va a comunicar con nosotros? Sus cuando Dios está usando las emociones para enseñarte, yo lo necesito, para que veas lo que tú necesitas. Pero cuando Dios estaba enojado, oh, Dios también se enoja. Yo me enojo también. Es nomás de enseñarte para demostrarte cómo tus emociones son necesarias, ¿no? Pero Él es puro espíritu. Solo está usando las emociones solamente para enseñarte a ti que tú necesitas esto, ¿verdad? ¿Hay más preguntas? Deje agrego. Dios es Dios, Él es espíritu, pero en su espíritu Él se enojaba, ¿no? Son puras. Y Él nos creó a nosotros, nos dio una alma aquí, pero fue contaminada, ¿verdad? No que las emociones son malas, ¿no? Sino que te enseñamos que todos vivimos en odio, en resentimiento y toda esa parte fue mala por causa de la caída, ¿no? Pero así como el diablo quiere usar tus emociones para destruirte, Dios quiere usar tus emociones para bendecir. El gozo del Señor son emociones. El gozo es espiritual, pero se demuestra en tus emociones. Tenemos que ponernos en mente, ¿verdad? Escuché esto unas cuantas semanas. Sí tenemos emociones, pero tiene que mantener que se contaminaron con la caída nuestras emociones. Así que cuando dice que Dios se enoja, Dios no se enoja como Él, como tú y yo. Es una indignación santa que Él sintió, pero quieres conectar a Dios, entonces tiene un alma como yo. No, tú tienes que pensar, Dios es espíritu, nosotros tenemos emociones, Él nos dio esas emociones para poder comunicar con Él y enseñar amor a los unos a los otros, pero es como lo estamos fallando ya ahorita. Nuestras emociones son contaminadas por causa del pecado. Van a ser purificadas cuando nuestro cuerpo y nuestra alma sean salvas. Así que las emociones como depresión te controlan, entonces tú tienes que controlar esas emociones. El enojo,
Pero si tú mantienes esas emociones así apretadas y ni siquiera puedes llorar, entonces tú tienes un problema, estás abusando tus emociones. Tiene que haber un entendimiento en estos temas, porque te digo, 2 más 2 son 4 y ahora estás diciendo que son 5, no son 4. Pero si esa emoción te va a llevar a hacer algo malo, ¿verdad? Enojo, lujuria, todo eso, obvio. Sí, él te dio las emociones y ahora esta lujuria te está controlando. Cuando yo, cu- cuando yo conocí a mi esposa, yo tenía que tener ese sentimiento de lujuria para estar atraída a ella, pero si yo siento eso para todos, bueno, Dios me dio esa emoción para todos, no, son para mi esposa, pero son contaminadas, nuestras emociones fueron contaminadas. Nuestras emociones son malas cuando las emociones te controlan a ti. Tú como espíritu tienes que controlar esas emociones. Las emociones no te tienen que guiar a ti. No podemos estar brincando, "Oh, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios". No, relájese, porque ahorita estamos enseñando, no quiero que se me pierdan, porque ahorita que cada vez cambiamos es todo o nada. Todavía estamos en un cuerpo pecaminoso, por eso Dios dice, enojaos, pero no pequéis, porque todavía te vas a enojar, pero no dejes que ese coraje te controle al punto de que vas y matas a alguien. Quiero clarificar eso porque estoy sentado acá atrás y dije, bueno, explicamos eso hace 2 años. Ahora vamos a desechar todo eso. No, miren, todavía estamos bajo una naturaleza pecaminosa que está clamando para ser renovado. Uno, perdón, unas emociones que están contaminadas por el pecado, que si usted simplemente las deja ir, Pablo dice, puedo hacer todas las cosas. No estaba hablando de edificar una casa, estaba hablando de ir a tomar, ir a hacer esto, a cachetear a alguien, pero no te va a ayudar en nada. Es lo que quiero que agarren, que capten. Bueno, Dios quiere que le alabe así y Dios me permite hacer esto. Mire, tengan en mente que estamos siendo transformados día a día al hombre perfecto. Todos los días, de gloria en gloria en gloria. ¿Tienen preguntas? Sí, constantemente estamos creciendo de gloria en gloria, de fe en fe. Así que si no estamos creciendo, hay problemas muy grandes. Ahora vamos a seguir adelante. Y el enemigo quiere influenciar tu voluntad. El enemigo no puede tomar decisiones por ustedes, así que entonces él va y ataca tu mente y tus emociones y entonces tus acciones. Él sabe que esas emoción y deseos influyen tu voluntad. El enemigo no puede tomar decisiones por ti. Así que vamos a regresar a lo que estaba diciendo. El enemigo El enemigo, tú se le estás dando al enemigo mucho poder. El enemigo no puede hacer todo. Él tiene que usar el poder que Dios te dio a ti, porque él quiere lo que Dios tiene. Quiere tu casa. Por eso los demonios dicen, yo quiero regresar, voy a regresar a mi casa, tu alma. No, no es la casa de ellos. Es el templo del Espíritu Santo. El diablo no te puede forzar a que tú hagas nada. Siento como en nuestra vida diaria le damos más poder al diablo de lo que tiene, ¿verdad? Decimos estas cosas que le dan poder porque él usa nuestras palabras, porque nuestras palabras son espíritu y cuando hablamos es esa ADN de Dios dando vida a nuestras palabras, así que él está ahí esperando porque él sabe que él no puede hacer nada sin ti. Los demonios sin un cuerpo pues no pueden hacer nada, se vuelven locos. Por eso se manifiestan más los demonios cuando saben que se les acabó su tiempo. Por eso los ven que se vuelven locos porque saben que se les terminó su tiempo.
Y cuando están calladitos es que hay mucho más ahí. No le dé al enemigo po- poder. Solamente pensando así, ¿verdad? Estando en la alma nos instruye que renovemos nuestra mente todos los días, diariamente. Amén. ¿Tienen preguntas? ¿Nadie preguntas? Para poder seguir adelante. Nada. Yo sé si una persona tiene una pregunta, hay más que tienen la misma pregunta. Y ahí recibimos respuestas y revelación. ¿Preguntas? ¿Nadie? Preguntas sobre el alma, porque el alma es muy profunda, ¿verdad? Podemos hablar de eso por horas y cómo Dios quiere usar tu alma, ¿no? No. Cuando estás pidiendo revelación de la palabra, deberías de pedir al Espíritu Santo que te dé esa revelación en el espíritu o en el alma. Tu pregunta es, ¿cómo recibo revelación de Dios? ¿Cómo recibo revelación de la palabra? Mira, tienes que darte cuenta que la revelación no es algo que tú... revelación es un espíritu que viene sobre ti. Recibes revelación cuando lo lees porque tienes el espíritu de revelación. Cuando yo oro, yo digo, Espíritu Santo, yo recibo el espíritu de revelación ahorita mismo, el espíritu de retención. Padre, que esta palabra que estoy leyendo purifique mi alma, mis emociones. Cuando yo hable, seas tú y no yo. Y cosas así, ¿verdad? Sabiendo, tú sabiendo que va a traer revelación. Amén. Más preguntas. ¿Por qué quiero que tengan preguntas? Porque mucha gente piensa que cuando Jesús, antes de empezar el ministerio, ¿verdad? Nomás era un carpintero, pero no, él iba a la sinagoga y él hacía muchas preguntas. Porque con las preguntas y las respuestas tú crees. De Proverbios dice que un hombre sabio aprende de otros y escucha las palabras de otras, las toma y aprende de ellas. Preguntas, nadie. No hay preguntas. Vamos a continuar. Vamos a ir a la siguiente página, página 11 arriba. Dios te dio el poder de escoger por ti mismo, Dios o Satanás. Tienes que escoger uno. Dios te ama incondicionalmente. Su amor no demanda o abusa, sino es paciente y espera para que lo escojas por tu propia voluntad. Si no lo haces, Él respeta tu decisión, pero nunca dejará de amarte. Entendiendo la voluntad del hombre es el primer paso para entender por qué suceden cosas malas en tu vida. Una cosa del Espíritu Santo que tenemos que darnos cuenta es que el Espíritu Santo, Él es muy gentil. Él nunca va a forzar sus maneras sobre ti. Él te va a hablar, pero si tú lo ignoras, Él nomás se va a hacer para atrás, ¿verdad? Si tú estás hablando, pues nomás él es gentil. Él espera hasta que tú lo recibas y recibas las instrucciones. Y muchas veces cuando estoy orando, cuando estoy, está orando y es bueno orar, pero nomás nos metemos en esta mentalidad de que estamos orando le voy a decir algo, ¿verdad? Un día estaba orando, ¿verdad? En lenguas en mi cuarto y escuché el Espíritu Santo y ahora me doy cuenta que fue el Espíritu Santo, pero antes no lo sabía. Yo escuché una voz que dice, acuéstate. Y yo dije, teatro Satanás. Yo continué orando en lenguas y vino otra voz, párate y vete a tu cama. Ok, Padre, tú conoces mi corazón, me voy a ir a acostar y vamos a ver qué sucede, ¿verdad? Y tuve una de las experiencias más profundas con el Señor esa noche, así que tú tienes que darte cuenta
porque si algo se ve bien para ti, no necesariamente es bien para Dios. Dice que sus caminos son más altos. No estoy diciendo que la oración es mala. Deberíamos estar orando todos los días, pero a veces cuando estamos orando, recibimos esas interrupciones, pero tenemos que ser maduras espiritualmente para reconocer la voz, ¿verdad? Hay veces que he estado orando y Él me dice, ve a hacer esto, y yo pienso que es el enemigo. No, Él me quiere enseñar algo. Él quiere sacarme de mi manera de pensar, de lo que yo conozco, porque la manera de él es mucho más alta. Por eso cuando yo escuché esa voz, yo estaba pensando, oh, no me sonó bien porque sus maneras son más altas, ¿no? Así que vamos a regresar en pasando tiempo con Dios. Yo les recomiendo, por favor, pasen tiempo con Dios para poder percibir su voz y Él les va a guiar en todas las áreas de su vida. Él es el ayudador, pero Él tiene que usar tu alma. Sin tu alma, el espíritu no puede usar tu espíritu. ¿Tienen alguna otra pregunta acerca del alma, del espíritu o del cuerpo? ¿No? Vamos a continuar. Nuestra voluntad es lo que nos separa del reino animal. La voluntad es la capacidad de escoger. La voluntad es lo más poderoso que tienes. Dios nunca violará tu voluntad. Dios creó al hombre con el poder de escoger. Yo hago lo que yo quiero hacer y nadie me puede detener, incluyendo a Dios. Esta frase es verdadera porque Dios te ha dado algo muy poderoso que es libre albedrío. Eres libre de hacer lo que quieras, pero cada decisión tiene una consecuencia espiritual, bueno o mala. Tienes el poder de escoger. Dios nunca te obligará a amarlo. Esto demuestra lo mucho que Él te ama. Él es un caballero. Depende de ti escoger. Deuteronomios 30:19 dice, al cielo y a la tierra pongo hoy como testigo contra ustedes de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Por eso les animo que lean los evangelios, ¿no? Porque Jesús puso un ejemplo y cuando leo esto estoy pensando que Jesús siempre dijo, Padre, que se haga tu voluntad. Jesús, nos olvida que Jesús fue un humano verdadero. Y cuando él estaba cargando esa cruz, él dijo, Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, ¿no? Pero no, él si no, siguió adelante. Tu voluntad va a cambiar el curso de tu vida solamente con una decisión, porque una decisión puede ser de Dios o no de Dios. Y Dios quiere que renueves tu alma para que cuando tú escuches esa voz, tú dices, ok, ese es mi espíritu, el espíritu de Dios. Es un lenguaje. Es como los sueños tienen un lenguaje, tu espíritu tiene un lenguaje. No sabemos porque no somos... no sabemos esa voz mucho, ¿verdad? Entonces no la conocemos. Dice, tu cuerpo físico es el vehículo que tu espíritu utiliza para moverse en la tierra. Cuando Cristo murió en la cruz, su sangre pagó por tu cuerpo. Dios lo compró de nuevo para que pudiese cumplir su propósito aquí en la tierra, lo cual es hacer las buenas obras de Jesús. Fuiste llamado por Dios para hacer lo mismo que Jesús hizo aquí en la tierra. Su cuerpo le va a obedecer a su alma y negar el propósito de Dios o va a obedecer a su espíritu para cumplir el propósito de Dios. Primera de Pedro 5:8. Cuando pecas voluntariamente, algo sucede en tu alma. Las prácticas pecaminosas crean heridas en el alma que se parecen a un rasguño en un CD. Ese rasguño es una puerta abierta espiritual que le da acceso al enemigo para entrar y causar problemas en tu vida. Cada vez que pecas voluntariamente, le das al enemigo una puerta abierta a tu alma. Dios te dio el poder de escoger y cuando usas ese poder para pecar, el enemigo espera entrar por esa puerta para devorarte.
El pecado involuntario tiene la misma consecuencia, aunque no fuiste tú quien lo elegiste. Puede ser que hayas sido la víctima de algo terrible. Desafortunadamente, esto no te excluye de las consecuencias espirituales. Satanás es malvado y se aprovecha de cualquier oportunidad, aunque seas la víctima. Se aprovechará del trauma que sufriste y ganará entrada a través de la puerta de las emociones dañadas. Dios no controla todo lo que te sucedió en tu vida. Dios no es responsable de las malas decisiones que has tomado. Adán es responsable de abrir la puerta a la maldición. La maldición es enfermedad, muerte, pobreza y todas las obras malas del mundo. Jesús vino a liberarnos de la maldición y darnos la oportunidad de volver a la bendición. Nadie puede elegir por ti. Tu vida hoy es un resultado de cada decisión que has tomado. Solamente hay dos fuerzas en el mundo, la fuerza de la luz y la fuerza de la muerte. Cada vez que tú eliges el pecado, tú estás comenzando un ciclo de muerte que activa la maldición. Cuando tú quieres obedecer y alejarte fuera del pecado, entonces activas una ley de bendición en tu vida. Noten que todo, mire, mucha gente no le gusta el cristianismo, ¿verdad? Y no creen en Dios. ¿Por qué? Porque tienes que tener contabilidad, ¿verdad? Tú tienes que pelear la buena batalla de la fe. Tú lo tienes que hacer todos los días. Y la gente no quiere hacerlo, no quiere la contabilidad, solamente quieren los beneficios y es todo. Nomás quiero mi boleto al cielo y ya déjenme en paz. Pero no, es lo que dice, apártate de mí, no te conozco. Eh, no quieren el dador, ¿verdad? Pero sí quieren los dones, pero no quieren, no quieren al dador. ¿Tienen preguntas antes de que nos vayamos? Porque nos vamos, ¿verdad? Y ahí es donde comienza su batalla, ¿no? Aquí estamos todos bien a gusto, pero salimos de esa puerta y ¿quién está ahí como león rugiendo, buscando, ¿no? Así que preguntas, por favor, antes de que se vayan allá afuera y confronten algunas cosas. El domingo compré mi primera Biblia. ¿Con qué empiezo? Me dirías tú. Yo diría los evangelios, Mateo, Marco, Lucas y Juan, porque Él está dentro de ti y Él quiere hablarte. Entonces yo comenzaría con esos libros, Mateo, Marco, Lucas y Juan. Y discúlpenme porque las preguntas que hace otra gente las escucho bien lejos, ¿ok? Disculpas. ¿Alguien tiene otra pregunta? Recuerdo que tu mamá decía que que les leía escrituras. A ustedes, entonces, ¿qué sería algo bueno que le puedo leer a mis nietos, ¿verdad? Proverbios y Salmos. Empiece con Proverbios y Salmos a leer a los niños. Proverbios es un libro bien profundo, deberán de empezarlo. Es el espíritu de sabiduría vendrá sobre ustedes. También vamos a ponernos de pie y vamos a terminar esta clase con una oración, ¿no? Vamos a orar la oración de activación que está en la página 13. No, discúlpenme. No, sí, la página 13. Vamos a leerlo. Digan amén cuando estén listos, ¿ok? Eh, Vamos a levantar nuestras manos a los cielos. Padre, en el nombre de Jesús, me arrepiento por lo siguiente. Me arrepiento por permitirle al enemigo manipular mi mente. Te pido por perdón en el nombre de Jesús. Y me arrepiento por no pasar tiempo en tu palabra para conocerla y entenderla y poder discernir tu voz. Te pido que limpies mi mente ahorita con la sangre de Jesús. Declaro que yo tengo la mente de Cristo y que yo discierno su voz. Declaro que de este día en adelante yo decido escogerte a ti en mis pensamientos. Declaro que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo
y que me diste este cuerpo para cumplir mi propósito divino y mi destino en esta tierra. Y declaro que el enemigo no va a tomar mi cuerpo y cambiar mi camino espiritual, engañando y manipulando mi mente. No se lo permito en el nombre de Jesús. Declaro que Dios me ha dado el poder de escoger la vida o la muerte. Y yo declaro a los aires que yo escojo la vida abundante en Cristo Jesús de este día en adelante. Y que yo comprometo mis pensamientos, mis caminos y mis acciones en este cuerpo al Señor Jesucristo, mi único Salvador verdadero. Y todos dicen, amén. Les amemos, que los ángeles de Dios vigilen sobre ustedes mientras duermen y todos sueñen como nunca han soñado antes. Amén. Bendiciones, los vemos el viernes a las 7 p.m. Por favor, entreguen sus monitores a la salida. Muchísimas gracias. Bendiciones.